Buenas tardes, somos estudiantes del Telebachillerato Comunitario San Isidro. Mi equipo está conformado por Melissa, Lisbeth, Jimena, Heriberto y yo, Eduardo. Esperemos este video sea de su agrado. Les vamos a presentar el tema de la independencia de México. Las llamadas reformas borbónicas impusieron cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales importantes en las colonias americanas. La expulsión de los jesuitas por su actitud independiente y obediencia total al Papa antes que al rey, además de la influencia que tenían en la educación superior. El establecimiento de la Real Cédula, mediante la cual se obliga a la Iglesia a prestarle dinero a la corona, ordenándole entregar como un préstamo el capital que obtuvo de la venta de las bienes raíces, así como el dinero en efectivo que obtenía de los particulares como intereses, préstamos o hipotecas. Los obreros trabajaban en malas condiciones, los conflictos por la tenencia de la tierra, las epidemias y sequías, además de otros factores, generaron mayor inconformidad de la población. La opción entre criollos y peninsulares se agudizó cuando en 1808 la Real Audiencia recuperó el control político de Nueva España. Los héroes de la independencia. Para este apartado pondremos lo que serían las 6 figuras más importantes de este movimiento, empezando por Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores, que inició la gesta independista, y acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 personas. Después de ahí, tenemos a Josefa Ortiz de Domínguez. La proeza de Josefa, que ha sido más reconocida, consiste en el hecho de que al saber que la conspiración en que participaban había sido delatada al gobierno reinal, ella logró dar aviso a Ignacio Allende, a los hermanos Juan Ignacio Aldama y a Miguel Hidalgo, que iban a ser aprehendidos. Después de ahí tenemos a José María Morelos y Pavón. Participó en el levantamiento armado de 1810 junto a Miguel Hidalgo. En esta lucha fue el encargado de convocar al primer Congreso Independiente en Chilpancingo. Debido a esto nació la Constitución de 1814, en la que se declaraba por primera vez la independencia de México. Después tenemos a Ignacio Allende. Se le reconoció popularmente por su ética en el mando. Fue partidario del orden y el respeto a la población civil, razón por la que no castigaba ni ejecutaba a sus presos. Fue un militar que, en defensa de la libertad, la igualdad y la democracia, encabezó la Revolución de Independencia de México. Después tenemos a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue un destacado político y militar que participó en la Guerra de Independencia y fue proclamado emperador de México, con el nombre de Agustín I, el 18 de mayo de 1882. Y para culminar tendremos a Vicente Guerrero. Hizo de la guerra de guerrillas el medio para mantener viva la llama de la independencia en el suroeste y sureste del país. Tuvo victorias y pérdidas, pero se mantuvo como figura de la resistencia y el levantamiento. Y aquí culmina lo que serían las 6 figuras más importantes del movimiento de la independencia de México. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, formado mayoritariamente por criollos, proponía que el rey convocara a un congreso que gobernara en su ausencia del monarca en su representación. El congreso lo conformarían diputados civiles y eclesiásticos. La audiencia defendía la idea que se mantuviera la misma jerarquía política, es decir, que el poder siguiera en manos de los peninsulares. Primera etapa. Hidalgo, que era un criollo y sacerdote preparado y conocía las ideas de la Ilustración, decidió invitar al pueblo de Dolores, en Guanajuato, a unirse a la lucha por la independencia. Así fue como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio al movimiento de independencia. Sin embargo, en enero
de 1811, Hidalgo fue derrotado en la batalla del Puente de Calderón por las tropas españolas o, o realistas, como se les conoce. Segunda etapa. Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón continuaron el movimiento que para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Morelos ya conocer los sentimientos de la nación. En este documento, Morelos declaraba que América era independiente de España y que el poder surge del pueblo. Primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y así se sancione, dando al mundo las razones. Quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, al que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. Tras la muerte de Morelos se inició una tercera etapa de la Guerra de la Independencia en la que destacaban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. En la Nueva España, el virrey Apodaca también se vio obligado a jurar la Constitución de Jaides. Entonces los criollos novohispanos buscaron la manera de independizarse para fundar un nuevo reino, encargado de ello Agustín de Iturbide.